Señor Jesús. El sábado nosotros estuvimos celebrando la conmemoración de los fieles difuntos, por eso no tuvimos las lecturas continuas, y San Pablo ese sábado terminaba con cómo empezaba la carta a los romanos hoy. Los dones y las promesas de Dios son irrevocables. Dios a su pueblo elegido, al pueblo de Israel, le mantiene. Si el pueblo de Israel quiere aceptar al Mesías, tiene todos los dones y todas las promesas, porque Dios no cambia. Y San Pablo, en esa preocupación de que su pueblo también llegue a la salvación, muchas veces toca este tema. Y la hipótesis de Pablo es que Dios, dice, sometió a todos a la desobediencia, a la posibilidad de desobedecer, pero Dios no obligó a que la desobediencia, sino que la persona, cada uno singularmente, dio ese paso a desobedecer. Entonces la tesis, sintetizando, es: todos desobedecieron y todos han sido redimidos. Pero también, así como para desobedecer hay que dar un paso, para ser redimidos tenemos que dar un paso. Cristo nos redimió a todos, todas las personas. Esa es la famosa discusión cuando nos cambiaron el misal, la consagración, de la consagración del cáliz. En latín siempre fue igual: qui pro vobis et pro multis effundetur, que por ustedes y por muchos se derramó. En cambio, en castellano, hasta hace poco tiempo, decía derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y ahora dice derramada por muchos. Pero originalmente en griego se pone así, muchos, en el sentido de que Cristo murió por todos, pero para beneficiarnos de su redención nosotros tenemos que querer. Y es importante entonces que recordemos con San Pablo que Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Esa situación, que podríamos decir que es pesimista, se convierte a la vez en optimista, porque Dios siempre nos da el camino para que nos reconciliemos, para que volvamos a Él, pero esto lo tenemos que hacer con libertad, ya sea eligiéndolo, sabiendo lo que hacemos, o ya sea viviendo en la ley natural y haciendo eso que en el Evangelio lo encontramos como: tuve hambre, me diste de comer, las obras de misericordia, ¿no es cierto? Vamos a recordar muy sencillamente hoy a San Carlos Borromeo, un gran pastor del siglo XVI. Nació en 1538, como recordábamos en la reseña antes de la misa, y vivió solamente 42 años. En una familia noble, con muchos bienes. El hermano mayor heredó las propiedades del padre. Él a los 12 años le dan la tonsura, por lo tanto lo hacen clérigo, y ya en esa época los clérigos tenían ventajas que ahora no tenemos, que tenían renta, le daban la renta de una abadía. Entonces él ya con 12 años decidió que la renta de la abadía iba a usarla para lo que necesitaba de los estudios, y con eso estudió Derecho, y lo que le sobraba iba para obras de caridad. Después, a los 20 años, el tío de él, que fuera cardenal, lo eligen papa. Entonces, como lo ven que era muy listo, hacía las cosas muy rápidas, lo pone como secretario y lo nombra cardenal. En ese ínterin se muere el hermano, y entonces él tenía que heredar todo. Muchas veces pasaba que cuando moría el primogénito, al que hacía la carrera eclesiástica, si era una persona que era capaz de manejar los bienes de la familia, se lo invitaba a que deje la carrera eclesiástica y que se case. Entonces seguramente que fueron meses difíciles para San Carlos Borromeo, porque en esos meses él toma la firme decisión de continuar con su vocación. Entonces, después de ser cardenal, porque la mayor parte de los cardenales no eran sacerdotes y mucho menos obispos, se hace ordenar sacerdote secretamente, porque claro, él, al ser el sobrino del Papa, que lo habían hecho cardenal, tenía que luchar con la gente que decía sobre el nepotismo. Como cardenal, ya ordenado, sacerdote, tiene un montón de prebendas, de oficios que le vienen, de plata que le ingresaba. Y él es un ejemplo para todos porque vive austeramente. Creen que por esas austeridades que él hace muere tan tempranamente. Su tío al final lo nombra obispo, lo hacen obispo y lo nombran arzobispo de Milán. En ese ínterin muere el papa, viene el otro papa. Como él colaboró mucho con el Concilio de Trento, trabaja muchísimo precisamente por la renovación de la Iglesia en Milán,
que hasta ahora sigue siendo la diócesis más grande de Europa. Trabaja, visita la diócesis, hace sínodos, habla con la gente, predica y trata de formar al clero. En la lectura de hoy, del oficio de lectura, hay una parte muy linda para los sacerdotes. Dice: ustedes que tienen el oficio de cuidar el alma de los otros, no se pueden dar el lujo de descuidar la suya. Nos invita a nosotros a darnos nuestro tiempo, nuestro espacio, porque si uno no está óptimamente, no puede dar lo que corresponde al prójimo. Y eso nos viene bien a todos los bautizados en el lugar que ocupamos en la sociedad. Nos vamos a encomendar a este santo, a San Carlos, pidiendo al Señor la gracia de la fidelidad al llamado de Dios, de saber gestionar nuestras cosas, para que sepamos y tengamos la certeza de Pablo, que la gracia de Dios es irrevocable. Nunca nos podemos parar y mirar al otro superiormente, porque todos hemos recibido la gracia de Dios, porque todos hemos pecado y porque todos somos objeto de misericordia. Y por otro lado, hacemos un propósito también, como nos enseña el Evangelio de hoy, de cuando invitamos a alguien o ayudamos a alguien, no sea para recibir algo a cambio, sino que lo hagamos por auténtico amor y por solidaridad con el otro. Como hacen ustedes habitualmente, que me invitan a comer y yo no las invito, Así que le pedimos al Señor la gracia de poder escuchar su palabra y tratar de vivirla. Que así sea.